La historia inicia con un expediente que durante décadas permaneció archivado en cajas sin folio, cajas sin etiquetas, cajas que en cualquier oficina habrían terminado como basura, pero que en esta ocasión contenían uno de los episodios más vergonzosos, silenciosos y perfectamente organizados del espectáculo mexicano. Dos actores, dos desapariciones, dos funerales inexistentes y un mismo patrón. Deudas imposibles, instituciones presionando, vidas públicas a punto de colapsar y un país con una prensa demasiado ansiosa para publicar tragedias sin verificar una sola línea. Sin más, comenzamos. José Pardavé, hermano del famoso Joaquín Pardavé, apareció durante años en créditos menores, papeles cortos, apariciones fugaces, pero lo suficiente para sostener una vida holgada y sobre todo para pedir préstamos que ningún asesor financiero del país habría autorizado de tener acceso a sus cuentas reales. La historia oficial señala que a mediados de 1966 su estado financiero ya era un desastre documentado. 3 préstamos activos, 2 hipotecas cruzadas, una deuda millonaria con un banco capitalino y un patrón de pagos incompletos que apenas sostenían las últimas semanas. A inicios de junio, la institución bancaria emitió una notificación final: 30 días para liquidar o enfrentar acciones legales. El actor, incapaz de cubrir siquiera los intereses, tomó la decisión más improbable, arriesgada y desde luego escandalosa: fingir su muerte. El método elegido fue tan simple que sorprende que haya funcionado: desaparición total, cero comunicación con la familia, creación de rumores estratégicos y, sobre todo, pago directo a 2 reporteros para que aceptaron redactar notas sobre su supuesto accidente fatal ocurrido en carretera. Las publicaciones salieron en diarios pequeños, de esos que en aquel tiempo circulaban sin control editorial y se nutrían de fuentes dudosas. Bastaron 2 párrafos, un choque, un cuerpo irreconocible, confirmación por parte de familiares, para que otros periódicos retomaran la noticia sin cuestionar. En menos de 48 horas, la ciudad entera lo daba por muerto. El banco, siguiendo protocolo, congeló cuentas, notificó pérdidas y, como se trataba de una figura mediática menor, evitó escándalos innecesarios. Caso cerrado. Pero la muerte ficticia tuvo un defecto monumental. José Pardavé no sabía desaparecer. Usó efectivo por semanas. Evitó cabinas telefónicas y contactos directos. También, pero cometió el error de instalarse en una región donde varios extras, maquillistas y camarógrafos lo habían visto filmar en Western 2 años antes. Guanajuato no era el escondite perfecto, era un recordatorio vivo de su pasado. En septiembre de 1968, un año completo después de su supuesta muerte, un panadero local lo reconoció mientras compraba cigarros afuera de un mercado. El hombre avisó a un policía. El policía hizo un reporte. El reporte llegó a la delegación y de la delegación salió un aviso al banco, que todavía conservaba un expediente activo. No se necesitaron más pistas. La detención ocurrió sin resistencia. El actor fue localizado en una casa rentada, con nombre falso, rodeado de recortes de periódicos sobre su muerte y de documentos que había intentado falsificar sin éxito. Fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México. Permaneció casi 2 años detenido por fraude y evasión financiera. La prensa publicó la verdad por un acuerdo directo con su familia, que temía represalias legales.
El caso de Víctor Blanco fue más desordenado, más caótico, más público y al mismo tiempo más absurdo. Blanco era conocido por su capacidad de aparecer en películas de bajo presupuesto como si su presencia fuera un accidente, papeles pequeños, sin peso dramático, pero constantes. Esa constancia le permitió endeudarse con la seguridad económica que nunca tuvo realmente. Su problema no fue un solo banco, fueron dos, una agencia automotriz, 3 cheques rebotados y un automóvil de lujo que adquirió sin tener la mínima posibilidad de cubrir los pagos mensuales. Para finales de 1968, las llamadas de cobro comenzaban antes del amanecer y terminaban por la noche. Su solución, tan desesperada como improvisada, fue desaparecer sin aviso. Tomó ropa, dinero, un par de fotografías y se marchó del país, o eso creían los acreedores. La noticia de su fallecimiento surgió, igual que en el caso Pardavé, por notas mal redactadas, sin fuentes claras y públicas, en diarios secundarios. La agencia automotriz y uno de los bancos, al creerlo muerto, suspendieron todo procedimiento legal. El otro banco, con menos paciencia, exigió detalles del fallecimiento, pero al recibir copias de las notas, dio por válida la información. Todo parecía indicar que el plan funcionaría, hasta que un turista lo vio en Acapulco, comprando botellas de licor. Esa fue la primera grieta. La segunda fue que el actor tenía un nivel de alcohol tan alto que terminó discutiendo en voz alta dentro de un bar mientras presumía que ya nadie podía cobrar. 3 clientes reportaron la escena. Uno de ellos conoció personalmente a un representante sindical de actores que confirmó la sospecha. El difunto estaba vivo, ebrio y caminando sin esconderse por la zona turística más concurrida del país. La policía tardó menos de 3 horas en localizarlo, dormido en una banca junto a la playa. Al arrestarlo, no puso resistencia porque apenas podía mantenerse en pie. Fue trasladado a los separos y la noticia de su falsa muerte se filtró a medios. No por investigación, sino porque un policía comentó el caso en una cantina cercana. La Asociación Nacional de Actores intervino al día siguiente, no para defenderlo, sino para evitar que el escándalo arrastrara a otros miembros. Lograron que su proceso se redujera a 9 meses de cárcel por fraude, ocultamiento y evasión de responsabilidad financiera. No hubo conferencia de prensa, no hubo aclaración pública, no hubo disculpas oficiales, simplemente reapareció sin explicación, como si nunca hubiese muerto. Aunque ocurrieron en años distintos y en contextos separados, los dos casos terminaron formando un patrón que pocos medios quisieron tocar directamente. Actores endeudados que fingían su muerte como método para suspender reclamos millonarios. Los archivos muestran que ambos pagaron a reporteros, ambos manipularon rumores y ambos desaparecieron sin plan a largo plazo. Muchas gracias y hasta la próxima. Como la gota constante que abre una grieta. Así es Novedades, perseverantemente periodístico. Entérese y diga convencido, lo leí en Novedades.